Please turn on subtitles for the best experience. Hello, students. Today we're going to practice Spanish listening. First, we'll review the key vocabulary. Then we'll listen with Spanish subtitles only. After that, you'll listen in Spanish with English subtitles to help you understand the story and follow along. And finally, you'll take on the final challenge, listening without any subtitles. At the end, there will be a few questions to test your understanding. Now let's review some important words and expressions from the story. Escalones, Steps, barandilla, railing, cuaderno, notebook, puente, bridge, crujiente, crispy, enseguida, immediately, ancho, wide, a mi alrededor. around me. Now let's begin with the story. Hola, me llamo Sara. Soy de Madrid. Hoy es mi primer día en París. Llegué esta mañana en avión. Estoy muy emocionada y un poco nerviosa. Salí del aeropuerto y tomé el metro hasta el centro. El metro de París es diferente al de Madrid. Es más antiguo y más oscuro, pero me gustó. Salí a la calle y me quedé sin palabras. París es increíble. Las calles son anchas y elegantes. Los edificios son altos y muy bonitos. Hay flores en todas las ventanas. La gente camina despacio. Nadie tiene prisa. Todo parece una película. Tenía hambre. Busqué un café pequeño. Encontré uno en una calle tranquila. Se llamaba Le Petit Coin. Olía a café y a pan recién hecho. Me senté cerca de la ventana. El camarero vino enseguida. Bonjour. ¿Qué desea? Bonjour, dije yo con una sonrisa. Un café con leche y un croissant, por favor. Bien sûr, dijo él y se fue. Me giré hacia la ventana. Fuera la gente pasaba. Una mujer mayor con un perro pequeño. Un hombre en bicicleta con una baguette. Dos estudiantes sentados en los escalones de un edificio. Todo era tan diferente y tan bonito. El camarero trajo el café y el croissant. El café era fuerte y caliente. El croissant estaba recién hecho. Era crujiente por fuera y suave por dentro. Comí despacio. Miré la calle. Escuché las voces a mi alrededor. Francés por todas partes. Saqué mi cuaderno. Escribí algunas palabras. Escribí cómo me sentía. Escribí que París era exactamente como lo imaginaba. Y también completamente diferente. Después de un rato pagué y salí. Caminé sin rumbo por las calles. Llegué a un puente sobre el río Sena. Me apoyé en la barandilla. El río era ancho y gris. Los barcos pasaban despacio. La Torre Eiffel se veía a lo lejos. Me quedé allí un momento, con el viento en la cara, con el ruido de la ciudad alrededor. Pensé en Madrid, en mi vida normal, y sonreí, porque París también me estaba robando el corazón. Now let's listen again with English subtitles to help you understand the story. Follow along and recognize the words you already know. Hola, me llamo Sara. Soy de Madrid. Hoy es mi primer día en París. Llegué esta mañana en avión. Estoy muy emocionada y un poco nerviosa. Salí del aeropuerto y tomé el metro hasta el centro. El metro de París es diferente al de Madrid. Es más antiguo y más oscuro, pero me gustó. Salí a la calle y me quedé sin palabras. París es increíble. Las calles son anchas y elegantes. Los edificios son altos y muy bonitos. Hay flores en todas las ventanas. La gente camina despacio. Nadie tiene prisa. Todo parece una película. Tenía hambre. Busqué un café pequeño. Encontré uno en una calle tranquila. Se llamaba Le Petit Coin. Olía a café y a pan recién hecho. Me senté cerca de la ventana. El camarero vino enseguida. Bonjour. ¿Qué desea? Bonjour, dije yo con una sonrisa. Un café con leche y un croissant, por favor. Bien sûr, dijo él y se fue. Me giré hacia la ventana. Fuera la gente pasaba. Una mujer mayor con un perro pequeño. Un hombre en bicicleta con una baguette. Dos estudiantes sentados en los escalones de un edificio. Todo era tan diferente y tan bonito. El camarero trajo el café y el croissant. El café era fuerte y caliente. El croissant estaba recién hecho.
Era crujiente por fuera y suave por dentro. Comí despacio. Miré la calle. Escuché las voces a mi alrededor. Francés por todas partes. Saqué mi cuaderno. Escribí algunas palabras. Escribí cómo me sentía. Escribí que París era exactamente como lo imaginaba y también completamente diferente. Después de un rato pagué y salí. Caminé sin rumbo por las calles. Llegué a un puente sobre el río Sena. Me apoyé en la barandilla. El río era ancho y gris. Los barcos pasaban despacio. La Torre Eiffel se veía a lo lejos. Me quedé allí un momento, con el viento en la cara, con el ruido de la ciudad alrededor. Pensé en Madrid, en mi vida normal, y sonreí, porque París también me estaba robando el corazón. You're doing great. Now it's time for the final listening challenge. Listen without subtitles and see how much you can understand just by listening. Hola, me llamo Sara. Soy de Madrid. Hoy es mi primer día en París. Llegué esta mañana en avión. Estoy muy emocionada y un poco nerviosa. Salí del aeropuerto y tomé el metro hasta el centro. El metro de París es diferente al de Madrid. Es más antiguo y más oscuro, pero me gustó. Salí a la calle y me quedé sin palabras. París es increíble. Las calles son anchas y elegantes. Los edificios son altos y muy bonitos. Hay flores en todas las ventanas. La gente camina despacio. Nadie tiene prisa. Todo parece una película. Tenía hambre. Busqué un café pequeño. Encontré uno en una calle tranquila. Se llamaba Le Petit Coin. Olía a café y a pan recién hecho. Me senté cerca de la ventana. El camarero vino enseguida. Bonjour. ¿Qué desea? Bonjour, dije yo con una sonrisa. Un café con leche y un croissant, por favor. Bien sûr, dijo él y se fue. Me giré hacia la ventana. Fuera la gente pasaba. Una mujer mayor con un perro pequeño. Un hombre en bicicleta con una baguette. Dos estudiantes sentados en los escalones de un edificio. Todo era tan diferente y tan bonito. El camarero trajo el café y el croissant. El café era fuerte y caliente. El croissant estaba recién hecho. Era crujiente por fuera y suave por dentro. Comí despacio. Miré la calle. Escuché las voces a mi alrededor. Francés por todas partes. Saqué mi cuaderno. Escribí algunas palabras. Escribí cómo me sentía. Escribí que París era exactamente como lo imaginaba y también completamente diferente. Después de un rato pagué y salí. Caminé sin rumbo por las calles. Llegué a un puente sobre el río Sena. Me apoyé en la barandilla. El río era ancho y gris. Los barcos pasaban despacio. La Torre Eiffel se veía a lo lejos. Me quedé allí un momento, con el viento en la cara, con el ruido de la ciudad alrededor. Pensé en Madrid, en mi vida normal, y sonreí, porque París también me estaba robando el corazón. Great work! You made it to the end. Now let's check how well you understood the story. Answer the following questions and test your Spanish listening skills. Where does Sarah go? She goes to Paris. What does Sarah order in the cafe? A coffee with milk and a croissant. What does Sarah write in her notebook? She writes her feelings in new French words. What does Sarah see from the bridge? The River Seine, boats, and the Eiffel Tower in the distance. What does Sarah think about on the bridge? She thinks about Madrid and her normal life. Well done today. You did great work. I hope you enjoyed this story and learned something new in Spanish. Let me know what you would like to see in the next videos, what kind of stories or topics you want to practice. Don't forget to like and subscribe for more Spanish listening practice. And I'll see you in the next video.